Y vamos a conversar con un ex senador, con un ex presidente de partido, con un representante del sindicalismo chileno bancario, una persona que alcanzó a vivir una época, o fue político en una época en que los presidentes de las juventudes eran personajes del país, salían en los medios, le hacían entrevistas, se sabía quiénes eran en ese momento. Tú fuiste presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, me estoy refiriendo a Ricardo Ormazábal. Gracias por estar aquí, Ricardo. Y quería plantear un poco, partir esta conversación con esta lógica de ciertas cosas que se han ganado en política, probablemente muchas de ellas ayudadas por la tecnología y de estar atentos y de estar informados, y cosas que se han perdido de la política. Entre otras cosas, por ejemplo, el que la gente supiera quiénes eran los líderes, por ejemplo, juveniles de los partidos, quiénes eran las personas que de alguna manera los representaban, más allá de tener que acordarse de ellos cada vez en los votos al momento de las elecciones. Y tú fuiste una persona muy importante como dirigente juvenil en los 60 y 70, fuiste presidente del partido, bueno, fuiste senador, eres hoy día una persona que tiene gran nombre en el Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido a Última Mirada, Ricardo. Es un agrado, Fernando. Yo te dije hace algunos años atrás, cuando volviste a la televisión, que tú eras un aporte, como lo hace Matamala, la Mónica y otros periodistas, ¿no?, que están haciendo aportes notables. Creo que una vez definiste una discusión que tuvimos en el cielo cuando íbamos a Japón. ¿Te acuerdas tú en una visita celebrando los 100 años de las relaciones con Japón, con el presidente Frei? José Miguel Insulza era el ministro de Relaciones Exteriores, y de repente me tocó un diálogo con los grandes empresarios chilenos que llevaban el avión. Y duró no sé cuántas horas. Tú escribiste después un artículo diciendo fue una de esas peleas antiguas, porque Ormazábal es de los perros grandes, o sea, no, aduciendo algo que una vez Jarpa dijo despectivamente sobre Aníbal que no podían meterse aquí los perros chicos. No, sí. Yo no soy tan perro, pero soy un tipo que aprendí de líderes grandes. ¿Y sabes lo que echo de menos, Fernando, a mis casi 76 años? Echo de menos esos liderazgos. Porque uno podía llegar a la casa de don Eduardo Frei, de Bernardo Leighton, de Radomiro Tomic, como algunos amigos míos llegaban a la casa de Allende. Otros eran recibidos por Aniceto Rodríguez. El viejo Zule en el radicalismo era una tradición, aparte y la derecha también tenía Francisco Bulnes Sanfuentes. Pero sí, pero ellos apadrinaban gente. Sí, o sea, Pancho Bulnes, Pedro Ibáñez. Habían figuras que de alguna manera uno quería escuchar. Pedro Ibáñez apadrinó desde el comienzo a Andrea Lamán. Sí. Y este que es un encantador de serpiente, porque es realmente un tipo inteligente, pero de repente le esquiva y ha logrado sobrevivir, aunque él dice que tuvo una marcha por el desierto. Tú viviste en Estados Unidos, viejo, yo conozco Estados Unidos. Hay un desierto de Arizona, pero te aseguro que Alamán no estuvo allá, ¿verdad? No estuvo en una de las mejores universidades y con buenas becas. A tu punto, yo, ¿sabes? Creo, tenía 26 años cuando fui elegido diputado. Y cuando algunos me dicen, tú has sido siempre progresista, bueno, yo fui en la lista con Bernardo Leighton, que la encabezaba. Y ¿sabes? Fuimos en pacto con la derecha, se llamaba la CODE. Y lo apoyó Radomiro Tomic. Y Renán Fuentealba fue el que firmó el pacto. Y Eduardo Frei Montalva encabezó la lista al Senado. ¿Por qué? Porque entre la UP y la derecha nos encerraron. Entonces Radomiro le dijo a su amigo Salvador Allende, no puedes pedirle a la DC que se haga el harakiri electoral. Nos forzó a ir con la derecha pensando que nos íbamos a dividir. Esa vez lo hicimos para salvar el partido. Lo logramos, incluso subimos la votación. Fallamos en lo principal, no pudimos evitar el golpe. No solamente no pudieron evitar el golpe, la CODE fue bastante generosa después, y la Democracia Cristiana con varios ministros para el primer gabinete de Augusto Pinochet. Bueno, la DC en una primera etapa tuvo un ministro. Juan de Dios Carmona. El Carmona llegó y apareció otro que era el ministro de Justicia, donde Elwin reconoció que se había equivocado. Hay que tener coraje en este país para que un líder se reconozca errores, ¿no? ¿Te acuerdas? Don Patricio reconoció
que su declaración del 12 de septiembre era mala, equivocada, lo habían informado mal. Y a él dijo, a la distancia tengo que decir que la de los 13 fue la que más se acortó. Yo no pude firmar la de los 13 porque yo estaba diciendo lo mismo que Leyton Fuentealba en Costa Rica, porque yo era presidente de la JUTCA. El Caco Latorre, que era el vicepresidente con Edgardo Rivero, hicieron un acto el 10 de septiembre en contra del golpe, porque esa era la posición de la JDC. Entonces, ¿qué echo de menos yo? Que uno pueda aprender a los adversarios. Por ejemplo, Elwin, que presidió la ADC en el momento del golpe, se reencuentra en el 89 con Clodomiro Almeida, que en la próxima edición de uno de mis libros, el próximo año, encontré unos apuntes donde Clodomiro Almeida, Clodomiro Tomic, Alejandro Rojas y yo estábamos en un foro en la parroquia universitaria. Alejandro Rojas, el comunista, que fue diputado comunista y que ya falleció Alejandro, y escribió un libro muy crítico sobre la UP después. Bueno, los cuatro en un foro de la parroquia universitaria, convocada por ese gran hombre que tú conocí en directo, por el cardenal Raúl Silva Enrique. Tío, abuelo mío. Ah, sí, pues. Don Alejandro Rojas y Clodomiro Almeida defendían la dictadura del proletariado, viejo, en agosto del 73. Bueno, y ocurre que en el 89, Almeida y Elwin, estos dos polos, piensan en Chile, aprenden de lo que le ha pasado, los dolores del país y la experiencia internacional, y llegan a un acuerdo que garantiza gobernabilidad 20 años. Pero después empiezan la pérdida de proyectos, se cayó el marxismo-leninismo, ahí me alegra que se haya caído. Ese inteligente diputado comunista que era Luis Guastavino escribió un libro sobre el derrumbe de las catedrales, ¿no es verdad? Pasaron una serie de acontecimientos y hoy día hay una clase política, con todo cariño, que ha fracasado en Chile, como las élites religiosas, militares, económicas y políticas. Ok. Eso es lo nuevo que hay en Chile. Ahora, ¿se puede cambiar? Claro que sí. Entre las cosas que han pasado, Ricardo Ormazábal, de toda esa época que fue muy... a ver, te lo voy a plantear de la siguiente manera, que fue en un momento dado extraordinariamente agudas las discusiones que habían, los problemas que habían. Tú notabas que había algo en el ambiente que eventualmente se podía reventar. Después se forman situaciones o hitos, llamémoslo así, hitos que desde el punto de vista de la democracia son históricos. Sin duda, uno de los discursos de Frei en el Teatro Caupolicán, el primer discurso grande, una cosa insólita en medio de una dictadura. Después el plebiscito del 88, ni hablar. Y a partir de ahí no pasa gran cosa más que elecciones y crear de alguna manera una serie de gobiernos dentro de lo que se pudo generar de acuerdo con los que habían sido los gobernantes, entre ellos mantener su constitución del 80, después empiezan a pasar todas estas cosas que tú estás diciendo mucho más adelante, donde las instituciones empiezan a perder su prestancia, su raigambre ante la gente, empiezan a de alguna manera a pesar menos, los votos... la gente bastó que pusieran voto voluntario para que bajara la atención de ir a votar enormemente. Y hoy día estamos en una situación donde quizás muy en forma sorpresiva, estamos puestos de nuevo ante una cosa absolutamente inédita, que es una decisión sobre una nueva Carta Fundamental que eventualmente tiene al país en general tremendamente dividido. Y lo tiene dividido a través del pizarrón, no entre bandos súper claros. Hay gente como tú que acabas de decir que vas a votar rechazo dentro de la democracia cristiana, otros que están por el apruebo. Me imagino que en la derecha también debe haber duda en algunas cosas, pero menos. Y por lo tanto, estamos una vez más, Ricardo Ormazábal, en una situación donde lo que pase después del resultado del plebiscito puede significar cambios profundos en instituciones políticas, incluyendo, por ejemplo, la democracia cristiana. A ver, yo creo que el plebiscito... Te lo hice largo para que sí, despejaras. Yo te lo entiendo. Mira, yo parte de mi vida la dediqué sobre todo después de dejar mis funciones parlamentarias, mi rol de embajador en Alemania o la dirección del partido,
Trabajé en la Universidad de Chile. Tuve la oportunidad que tienen muchos académicos de estudiar más que los alumnos. Y uno aprende más que los alumnos, digamos, ¿no? Y en esa perspectiva yo escribí uno de mis libros, a 30 años del golpe, traté de explicar por qué habían pasado todos estos procesos. Porque lo que tú has dicho, cuando teníamos un liderazgo tremendo, yo iba de joven al Parlamento y escuchaba a Bulnes, Francisco Bulnes, el marqués. Era un gallo de una solidez, defendiendo los intereses de la derecha, sin lugar a dudas, pero con un dominio del idioma, con una cantidad de argumentos. Veía a Eduardo Freynos, ¿verdad?, con esa madurez. Veía a Radomiro, Volodya Teitelbaum, que era un maestro del idioma, ¿no?, ¿verdad? Renan Fuentealba, agudo, vivaz. Yo aprendí de esa gente y lo repetí en el proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de eso liderazgo que hace lo distinto al momento de hoy? Que cuando tuvimos estos choques de cosmovisiones globales, el país se hundió. Y cada 50 años, si tú miráis la historia de Chile, el país mete las patas y termina en crisis. En el siglo XIX tuvimos 2 o 3 guerras civiles, tuvimos conflictos muy fuertes. En el siglo XXI hemos tenido situaciones complicadas. Hoy día estamos pasando una situación complicada, pero no es por el plebiscito. Es porque hoy día tenemos una clase intelectual en todos los ámbitos que es incapaz. Tenemos intelectuales que, al igual que el 73, escriben cosas para la división, no para decir dónde están los puntos de encuentro. Yo creo que necesitamos más Carlos Uneo, Mario Fernández, Edgardo Rivero, Jaime Ales, ¿no es verdad? Ernesto Moreno, gente como Pepe. ¿Estás pensando en los demócratas cristianos? No, Pepe Rodríguez. Oye, Pepe Rodríguez Lizondo. Yo leo a todos, pero dime tú, ¿a cuál otro de estos intelectuales, entre comillas, que son los que dirigen a la Convención Constituyente? Dime, ¿dónde hay un hombre hoy día que tenga el peso de la practicidad? José Miguel Insulza nunca fue un filósofo. Fue práctico, fue pragmático. Y sabía administrar los acuerdos, pues, ¿no es verdad? Ahora, se pasó a veces de revoluciones. Pero ¿sabes lo que estamos viendo nosotros ahora? Esto, a ver, debatamos con argumentos. Acuérdate del 5 de octubre del 88. Nosotros tratamos de decirle a la gente, no tenga miedo, porque la gente tenía miedo a lo que podía significar la democracia. Y le dijimos, vote tranquilo, use un lápiz y un papel. Tuvimos que enfrentarnos al Partido Comunista, una vez más, que estaba por las armas. Y como escribía el Tuco Cabala, que murió, un gran amigo que se fue a la izquierda cristiana en su momento, el Partido Comunista cometió un error estratégico principal. A mí me tocó estar con Fidel Castro en el 91, en una larga conversación de 4 horas. Y le pedí a Fidel Castro ayuda para la naciente democracia chilena. ¿Sabes lo que me dijo Fidel? Yo respaldo lo que está haciendo el presidente del güey. Mire, la Gladys y Volodya andan por aquí. Y yo le he dicho que lo mejor que le puede pasar a Chile es lo que está haciendo don Patricio Aylwin. ¿Y dónde están los comunistas haciéndonos problemas? ¿Dónde están los grupos de ultraizquierda haciéndonos problemas? Entonces, me dijo, ¿en qué puedo ayudar? Mire, le dije yo, comandante, hay gente en Chile, joven y otros, que lo admiran a usted. Yo tengo con usted una diferencia enorme. La habíamos discutido entre las 4 horas y media que estuvimos hablando, ¿no? Pero, ¿sabe? Hay gente que lo admira. ¿Por qué no le dice esto mismo? Entre paréntesis me pasé de revoluciones porque le dije, oiga, comandante, ¿y si nos dice dónde están las armas? Porque eso nos ayudaría harto. Estaba todo esto, lo de Carrizal y lo demás. Fidel me mira, habían otras personas, yo estaba solo, éramos 3 senadores más, 2 de derecha y Mario Papi, que ya murió, mi gran amigo. Y entonces él dice, mire, no puedo, usted sabe, la compartimentalización por una parte y otra, no puedo. Pero yo hago lo que usted me dice. Como una guinda de cómo fue la conversación, Fidel me dijo, mire, hay un chileno aquí detenido, le dije yo, por un señor Sánchez que era socialista. Entonces le dije yo, mire, ¿por qué no lo libera? Sería una gran demostración. Llamó, está ahí quien estaba al lado, Piñero, el Barbarroja Piñero. Barbarroja Piñero, que se casó con la Marta Hanecker, ¿te acuerdas? Sí. Y ese gallo había tirado en el paredón a no sé cuánta gente. Y entonces Piñero le dice así en silencio, estábamos los 4 con aquí al frente, y entonces Fidel dice, mire, habría que esperar unos días, me dice. ¿Sabes quién se trajo a ese chileno? José Antonio Viragallo, que fue después a Cuba. Él nos ayudó, Fidel Castro, pero aquí la ultraizquierda no, hay que tener diálogo con ellos, sí, pero un Belisario Velasco, un Marcelo Chilin,
eran indispensables en la transición, y un presidente como Elwin, pues, porque tuvimos que enfrentar a grupos armados que no querían soluciones, no entienden de soluciones pacíficas. Hay que respetar sus derechos humanos, procesarlos en los tribunales, pero cuando usan la violencia, ahora, es la democracia la que tiene más autoridad para enfrentarlo. Déjame plantearte, y este tipo de cosas que estás diciendo, que parece que fuera como para nunca tener que ver con grupos de ese tipo. Cuando la democracia cristiana fue parte de la nueva mayoría y estaba dentro del gobierno el Partido Comunista, ¿cómo eran las conversaciones ahí? Bueno, lo que pasó, lo siguiente, yo presidí el partido y fui senador 8 años antes, ¿no? Y las conversaciones fueron, por ejemplo, con Benninger, que es el fundador del neoliberalismo concertacionista. Benninger hizo escuela en el PPD, en la ADC, en el PR y en mucha otra gente para decir, mire, para que el país tenga gobernabilidad hay que darle el poder a los que saben y a los economistas. Carlos Buneo, en un libro estupendo que yo recomiendo que se llama La democracia semisoberana, relata en detalle lo que pasó en esa... Es una forma, convengamos, Ricardo, que es una forma en esa época, yo era reportero de la revista Análisis y trabajaba ahí, que era una forma de cercana a decir, mira, de alguna forma hubo que negociar el sistema económico que para la derecha es importantísimo a cambio de una serie de otras cosas, entre ellas toda la Constitución. No, yo no cuestiono la negociación. Lo que yo le he dicho a estos cabros jóvenes del Frente Amplio, lean un poquito la historia. No llegamos a ese acuerdo en 4 paredes. Nosotros andábamos en las calles, nos llevaron presos, tuvimos que vivir fuera. Y luego de llegar al acuerdo de las 54 reformas, ¿no te acuerdas que hubo un plebiscito? Sí. En 1989, 54 reformas, donde tuvo que llegarse a este acuerdo. Y tú sabes que el 90% de los chilenos que fueron a votar, viejo, fueron a votar, respaldó ese acuerdo. Entonces, 4 paredes, las winchas. Los chilenos entendieron que era la salida que había que hacer frente al poder brutal de un tirano como Pinochet y la fuerza de los grupos económicos y la amenaza militar. Mira, nos quedan 5 minutos, pero quiero preguntarte, haciendo el salto del contexto histórico que has hecho, ahora hay una nueva asamblea constituyente, una convención constitucional, donde tu partido, el partido que saca, pero gobernadores por cerro, alcaldes por cerro, una gran representación parlamentaria, saca un constituyente. Así es. O sea, si es que hubiese alguna medida para poder decir, a ver, ¿cómo anda este partido mirando esa visión y sabiendo lo que era la historia de la democracia cristiana? Yo digo, pero estos hombres están en una decadencia brutal. Claro que sí, pero no solo la ADC. ¿Sabes por qué? Porque hay un cambio de época. Ya, Están en cuestión los paradigmas. Entonces, ¿sabes lo que dice? Yo pensé que la convención constituyente podía ser una gran oportunidad. ¿Y tú crees que no? No, porque votaron enojados. Los chilenos votamos enojados. Primero, el 52% de los que votó, porque hubo un 48% que no votó. ¿Ah? Ya, pero de ese 52 fue 80-20. No, sí, pero 80 o 20 del 52, porque aquí no nos hagamos leso entre nosotros. Aquí lo que no han entendido los políticos tradicionales es que hay una minoría silenciosa que les dice, ¿sabes qué más? Con ustedes no estoy ni ahí. Y eso es peligroso porque la democracia se debilita no solo por el voto voluntario, que fue una estupidez, sino que se debilita cuando se crea esta burbuja que Uneos describe en su libro, que Mario Fernández, que Jaime Ale ha descrito en Las Ruedas de la Historia u otro, porque construimos una historia que era como basada solo en los términos militares. Los militares chilenos son culpables de que se haya roto una columna vertebral de la historia de Chile. El 2000 el PNUD sacó un documento que decía, una encuesta, el 40% de los encuestados no sabía lo que era ser chileno. ¿Por qué? Por la globalización y por esta pequeñez de la élite que hemos tenido nosotros. Entonces, ¿qué te planteo yo como solución? Sigamos en la lógica. Lo que significa como símbolo esta convención y el documento que va a ser votado por la ciudadanía en septiembre. ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, yo lo he dicho, te voy a ser muy sintético, el tiempo en televisión es muy escaso. Y yo no soy muy brillante. Entonces, te lo podría decir de la siguiente manera. Lo primero, destruye más a Chile que lo que hizo la Constitución de Pinochet. Porque la Constitución de Pinochet nos obligó a unirnos a los chilenos que pensábamos distinto para derrocar al tirano y tratar de construir un país para todos. A mí me encanta del producto de la concertación que todavía están yendo presos los asesinos y torturadores. Y nadie lo reconoce, están yendo presos. A mí me encanta haber visto que la Corte Suprema hace una semana dice las comunidades indígenas en la Araucanía que tenían una merced basada, entregada en 1900, tienen derecho. Tuvieron 40 años de juicio y se les entrega la tierra ahora. Yo estoy con Elwin cuando presentó la ley indígena, yo era senador y la aprobé con gusto, y Huenchumilla y la Yasna Proboste nunca reclamaron nada porque era el gran avance que teníamos al respecto. Pero don Patricio le decía en Nueva Imperial, ante todas las tribus ahí representadas, ustedes merecen justicia porque son indígenas y son chilenos. Y por lo tanto, la propuesta constitucional destruye esa unidad indivisible que hizo grande a Chile. Sí, pues, esta. En 1847 se aprueba el himno nacional, donde le rendimos homenaje a los araucanos, donde además decimos que los españoles que llegaron aquí se encontraron con los herederos del Cid se encontraron con un pueblo valeroso. Decimos que aprendimos del valiente araucano a defendernos. Si estuvieron 300 años las tribus que estuvieron en contra de los españoles, porque otras apoyaron a los españoles. Estábamos orgullosos. Yo me siento orgulloso, soy hijo de inmigrante. Y este proyecto de constitución me convierte en un ciudadano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque rompe el equilibrio. Porque le da a los pueblos originarios más poderes que al 80% del resto de los ciudadanos. Porque coloca en riesgo la soberanía nacional cuando dice la soberanía nacional se reparte en las distintas nacionalidades que comparte Chile. Cuando le dice a los territorios indígenas que se van a crear, yo te voy a poner el siguiente problema. Si se recuperan tierras en el sur, si se les permite a los indígenas decidir qué tierras quieren, podrían escoger desde Mapocho al sur, ¿no? Esa es la historia, ahí tuvieron los mapuches. Y en el norte, los descendientes de los incas que llegaron hasta el Maule. ¿Por qué no les dan, cuando los pueblos del norte reclaman el mismo derecho que los mapuches, esto que una minoría? Yo no digo que el Estado chileno está en lucha contra los mapuches. No, conozco personas mapuches que están orgullosas de ser chilenos. Fíjate tú, ¿hubo un padrón especial o no en la convención para que votaran los pueblos originarios? Ya hemos dicho que los que no somos originarios votamos solo el 48%. De los pueblos originarios votó el 22%. ¿Por qué? ¿Porque no están ni ahí con Chile? No, porque la otra vez Aucán Gualcamán, ¿cómo se llama? Quiso ser candidato presidencial. No logró juntar ni 20.000 firmas, viejo, para ser candidato presidencial. Ya, y eso, aquí en la región metropolitana y en Chile. A tu juicio, ¿convierte a los pueblos originarios en qué? En términos de la Constitución. En naciones pequeñas, con soberanía para pactar acuerdos con las regiones fronterizas. Hoy día ya, de hecho, tú has ido al norte, pues. Los alcaldes de la parte superior, que son aymaras, hacen negocio con sus costumbres con los aymaras de Bolivia. Po. Los quechuas se las arreglan con sus hermanos y parientes allá, como los de Rapa Nui hacen negocios con los de la Polinesia, porque son parte de un elemento cultural. Pero los de la Rapa Nui fue Eduardo Frei el que los trató como ciudadanos, empezaron a votar recién antes. En cambio, los mapuches y otros pueblos tuvieron hasta diputados liberales. Pero dime una cosa para... Entonces, destruir Chile diciendo, mire, la constitución de Pinochet, mentira. Todo esto, amarillos y otros, yo no estoy con ellos. Porque estos son responsables de la democracia semisoberana que construyó la injusticia más grande que tenemos ahora. Se escondieron en una burbuja y ellos son los que han creado este enojo, que cuando uno te ha dicho, no te decían tus padres que nunca, Fernandito, nunca decidáis enojado porque te hace mal. A mí me lo dijeron. Ahora votamos enojados y ahora vamos a pagar un costo. ¿Sabes por qué? Yo estoy por el rechazo, no por miedo. Porque los demócratas cristianos tenemos en todo el país indígenas en los concejales, los alcaldes, los parlamentarios. Pero me da la impresión, hasta ahora por lo que tú estás diciendo, que parece que tu mayor y clara objeción es la situación de tratamiento indígenas en la nueva Constitución. Eso sirve para rechazar
de alguna manera justificar tu rechazo. Pero te lo quiero preguntar porque me queda poco tiempo y es súper importante porque no existe, y eso es real, no existe hasta el día de hoy una alternativa de que se llame rechazar para reformar o una que se llame aprobar para seguir reformando. Lo que vamos a votar es si es que esta constitución es la que queremos que siga, con todos los procesos eventualmente que pueden tener de enmiendas en el futuro, de acuerdo a los quórums que hay, en fin, o si se vuelve a la constitución que, para ser más suave, algunos han llamado la constitución de Ricardo Lago y otros la siguen llamando la constitución del 80. A ver, yo te digo, mira, esos son respuestas de marketing, no son de fondo. Entonces, dame tu respuesta. Yo estoy con el presidente que ha dicho que cualquiera que sea el resultado, él va a tener que tratar de seguir adelante con sus proyectos programáticos. Ese es el deber. Me parece bien lo que ha hecho Boric, distanciándose de Jackson. Ya salieron los comunistas en contra. Ya salieron algunos otros a criticar al presidente. Presidente Boric, yo que voté por usted en segunda vuelta, que no me gusta como lo está haciendo ahora, lo voy a apoyar. Yo lo felicito por haber entrado a la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un gran logro porque mirar a Chile fuera de América Latina no nos conviene. Pero la riada intelectual, Fernando, tú soy de una generación que sabemos lo que era el rol de los ideólogos. Y con la visión intelectual no de chilenos, son muy mediocres. Estos repetían que vivíamos en Lupé la misma cosa del 2009 en la Unión Soviética o la Revolución de Octubre, ¿no? Esa de una mediocridad espantosa. Esto es un tema intelectual mayor. El fenómeno del indigenismo surge ante el fracaso de los proyectos culturales más amplios y las visiones de mundo que antes teníamos los partidos políticos. Necesito... ¿Te pongo un ejemplo concreto? No, pero las pensiones, ¿te puedo hablar de las pensiones? La Constitución dice que vamos a crear un sistema público de pensiones y cita principios que yo los he escrito en mis libros, en mis artículos y todo, son de la OIT. Yo lo firmo en cualquier circunstancia. Pero dice, vamos a crear un sistema estatal. Primer punto, disposición 27ª transitoria. El presidente tiene un plazo de 1 año desde que se promulga para mandar la ley. Tú has reporteado política. Pues dime, ¿cuánto se demoran las leyes en Chile para crear un nuevo órgano? A ver, señor, con pensión definida, dice la Constitución. A mí me gusta eso. Pero la pensión definida, ¿cuánto va a ser? ¿70%? Como dijo José Piñera falsamente, cuando ahora nos pagan el 20%. ¿Va a ser el 40%, el 50%? Tú déjame responderte la primera pregunta. ¿Cómo no? Pero hoy este es tu programa, sí, perdona mi patudez. Queda poco y por eso te lo quiero preguntar. ¿Cuánto dura la promulgación de una ley en Chile? Yo te diría lo que pese la voluntad política del primer mandatario. Y no la de la oposición, por ejemplo. En el Senado hoy día la derecha tiene el 50%. Sí, tiene el 50%, lo que tú quieras. Tiene el 50% y por último se votará y se perderá. Pero la cosa que nosotros vemos es que de repente tú haces anuncios de medidas que vas a tomar y cuando llegas a estar en el poder, dilatas esas cosas y finalmente tus propios parlamentarios retienen esas cosas y no pasa nada. Estamos hablando de la reforma de pensiones, Ricardo, desde hace casi 12 años. Así es. Y cada cual lo usa para generar la expectativa en el votante y una vez que se para arriba, lo paran. Bueno, eso es el gran defecto que tuvo la Concertación. Por lo menos aquí, en la nueva Constitución, con todos los defectos que pueda tener, por lo menos viene una situación diferente a la que estamos hoy día y que te puedo asegurar que no va a ser peor en lo que entregue de pensiones. Entonces ahí podrían postular al Premio Nacional de Literatura si quieren, pues viejo, porque esta Constitución tiene más artículos que la de Bolivia y llegamos casi al récord de la de India, pero esa es poesía. Díganme a mí, te voy a poner un ejemplo. Lo que estoy diciendo está en la propuesta. ¿Qué dice la 27ª transitoria? El presidente tiene 1 año para presentar el proyecto de ley. Yo te garantizo, con mi práctica en el Parlamento que tuve, diputado y senador, te puedo decir que en estas condiciones a lo menos 2 o 3 años. Pero si hay otra salida. Además, dice, fíjate que les dijo el subsecretario, por instrucciones del presidente, que en Estados Unidos recibió algunas presiones, le dijo, informa a la AFP qué vamos a hacer. Y el subsecretario de Previsión le dice, ¿sabe? Ustedes van a poder seguir administrando las plata hasta que se apruebe la nueva Constitución.
¿verdad? Y a partir de allí entonces vamos al sistema público. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos miles de chilenos van a poder decir, la plata es mía? ¿Por qué usted, señor subsecretario, señor Boris, se quiere llevar la plata mía? ¿Cuántos recursos vamos a tener en los tribunales, si se aprobara esta Constitución, en los tribunales normales, ya no recursos de protección, o acciones de tutela le llaman en la Constitución? ¿Cuántos miles de juicios vamos a tener? Dime, ¿tú sabés de los tratados de protección de inversiones? Yo negocié algunos, era embajador y me interesaba en esos temas. Ocurre que ya los norteamericanos, o estadounidenses, me dice mi hija, los norteamericanos son canadienses y mexicanos también. Hablemos de estadounidenses, son del país de origen de las 3 más grandes compañías de seguros que trabajan en renta vitalicia, que entendieron el negocio y en vez de hacer competencia con la AFP, ahora las compraron. Y entonces, ¿tú creí que no van a pedir que se apliquen los tratados de protección de inversiones? Yo te pronostico, y ojalá que no se cumpla, vamos a tener problemas y boicot a nuestro comercio exterior. ¿Para qué? Bastaría una ley ahora, porque tú decís soluciones. Una ley ahora, quórum calificado. No necesitáis reforma constitucional. Dennos la libertad a los chilenos para decidir dónde ponemos nuestras plata. Ahora. Denme ahora la oportunidad de que las AFP no nos sigan robando 1.200.000 dólares al día. Ricardo. Terminamos. No terminamos, pero no, es que necesito que me contestes una parte que todavía no contestaste. ¿Cuál es tu, en lo más breve posible, escenario de ideal de lo que pase en este? Ok, tú quieres votar rechazo, tú quieres por lo tanto que el rechazo gane, que al día siguiente de ese rechazo que se gane. ¿Qué pasa? Yo lo que si se produce el rechazo o el apruebo, yo estoy disponible a darle la mano a los que estuvieron en la posición distinta y decirle, mira, ¿cómo hacemos para enfrentar estos 3 o 4 años, viejo? Porque el país no va a aguantar esto. ¿No? Porque las atribuciones que se da esta Cámara de Diputados, yo no las aprobaría jamás en mi vida. Permitirle a los diputados que gasten a cuenta del tesoro público, de mis impuestos, de los tuyos y de los demás. Tal cual como era. No, hoy día no es así. Pero no. Escúchame, tal cual como era hasta antes de 1973. Mejor. No, hasta el 70, porque ahí 70, don Eduardo Frei, claro, pero entre el 70 y el 2002 hay 50 años, pues, viejo. Okay. O sea, en la Constitución dice, se garantizan los equilibrios fiscales, dicen, y ponen medidas para que los equilibrios fiscales se rompan. Te puedo nombrar un montón de países que tienen iniciativa legal con cargo de fondos públicos del Parlamento. Pero soy muy ignorante, no te lo podría contradecir. Por último, pero conociendo a esto, por ningún motivo, no les doy confianza. No. Por último, al día siguiente tú dices qué sucede, qué se propone al día siguiente, gane quien gane. Yo creo que se despejaría muchas incógnitas. Es mucho más fácil si es que gana el apruebo porque se sabe lo que va a pasar, hay un camino. Pero si que gana el rechazo, que es lo que tú quieres, ¿qué pasa? A ver, bueno, y el camino del apruebo nos va a conducir a los conflictos. A ver, aquí en Santiago hay 600.000 mapuches. Tú llegas a tener un choque o un conflicto con un mapuche aquí, ¿qué justicia te van a aplicar? ¿La indígena o la que los otros están al mismo nivel? No han aclarado si es la justicia sigue fuero personal o va a ser competencia territorial. No, entiendo yo que el sistema de justicia mapuche es para problemas entre mapuches, entre indígenas. ¿Y qué pasa si entonces aquí vamos a tener 2 tipos de justicia? Cuidado, en Pudahuel, varios países, en Pudahuel, en Cerro Navia, todo, donde hay mucha gente que mapuche, ¿no es verdad? Señor, ¿sabe qué más? Voy a tener que ir a un tribunal de indígena, ¿no? Y si el problema es con los demás, estamos legislando para el 12%, el 88%. Perdona, Ricardo, en todas las otras condiciones opera la justicia normal y la ley, y más aún, en última instancia, el seguro más absoluto de todos es la Corte Suprema la que decide. ¿Tú has litigado alguna vez? Una vez asesoraste una oficina de abogados. Sí, pero yo no soy litigante. No. Bueno, déjame decir, ¿sabes cuánto se demoran en llegar las causas a la Corte Suprema? Ese es un problema de trámite. Perdón, pero viejo, es que yo tengo que pensar como político responsable, a ver, ¿qué efectos me provocan? Oye, y mientras tanto los chilenos creen que llegó la felicidad o otros creen que el caos. No, por eso yo te decía,
al día siguiente voy a estar buscando cómo buscar acuerdos Eso es lo con que los te estoy chilenos. preguntando. Ya. No voy a aceptar que me insulten, no voy a provocar a nadie, no pienso, antes yo tiraba mis convitos por ahí cuando alguien me agredía, mi mujer ya me ha convencido. No, veo tanta estupidez y agresividad que yo voy a convertirme en un Mahatma Gandhi chileno en términos de argumentar solamente. Entonces, no juguemos a la catástrofe, juguemos, aunque defendamos esta diferencia, y luego busquémosle una solución a Chile, porque esta, en mi opinión, no es la otra, no es la tuya, es la mía. Creo que el país tiene que pagar el costo de su equivocación. Te propongo que conversemos de nuevo la semana siguiente del 5 de septiembre. Usted es el dueño de su programa, yo soy un modesto tipo que en política peso menos que un paquete de cabritas. Te estoy invitando para que hagamos una revisión de lo que conversamos y veamos cómo se ve. Siempre es grato ver a un antiguo amigo inteligente y capaz. Muchas gracias, Ricardo. Que te vaya muy bien.